Este año, hermanos, vamos a estar tomando el tema Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Recuperemos y recuperemos nuestros principios. Dio un texto de base de Malaquías 3:7 donde dice, volveos a Jehová. Es importante que volvamos, hermanos, a la lectura de este sagrado libro. A la lectura de este sagrado libro. Hoy, este tiempo de tanto ajetreo, movimiento y demás, a veces nos olvidamos que debemos de leer la palabra del Señor. Hay que volver a la palabra de Dios. Y hay que tener una Biblia, o dos, o tres. Tenga una en el carro, tenga una en su oficina, tenga una en su casa. Donde quiera tenga Biblia para leerla, si no es en una parte en la otra, pero léala. Y cuando va el carro que tiene que esperar a alguien, pues cuando menos que tenga ahí la Biblia y comience a leerla. Compenétrese, aprendamos más de la palabra del Señor y eso nos va a ayudar para ser victoriosos en todo, porque ese es el encargo que Dios nos hizo a nosotros. Queremos que este año, hermanos, la palabra de Dios sobresalga y seamos una iglesia bíblica que lee, conoce, medita y aprende de la palabra del Señor. Amén. ¿Trajeron su Biblia? Muy bien. Ese amén no estuvo muy fuerte. Que dice que algunos sí, algunos están esperando para otro domingo. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Hay un pasaje bíblico que quiero reflexionar en esta mañana, en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Dice la Escritura en Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová habló a Samuel y Samuel respondió, heme aquí. Heme aquí. Antes de que se apague la lámpara, Dios le habló a Samuel. Hoy nos ha preocupado mucho la situación en que estamos viviendo, los cambios de la sociedad. Cómo ha habido mucho cambio de diferentes circunstancias, cómo se están aprobando leyes que realmente pueden minar y destruir nuestros principios como cristianos. No cabe duda de que los tiempos cada día van a ir más complicados y se va a dar hasta cierto punto una libertad, casi podemos decir, ilimitada, para que cada quien pueda practicar sus anhelos, sus prácticas, sus hábitos. Pero a veces nos preocupa mucho de ciertas leyes que se aprueban en la Cámara de Diputados, allá en la Cámara de Senadores. La última ley que se aprobó en nuestro estado y también en el DF, en México, fue la ley que tiene que ver con la personalidad de la persona, lo que le llaman la ley de libre desarrollo de la personalidad. Esa ley de libre desarrollo de la personalidad, en cierta forma le quita trabas a cualquier práctica. En otras palabras, esa ley le da en cierta forma un respaldo para hacer lo que quiera y que nadie le diga nada. Y puede practicar todo lo que usted desea practicar
y nadie le puede hacer nada. Aún hasta nosotros los cristianos, la iglesia evangélica, nos han en cierta forma recomendado que no forcemos a predicar, que no convenzamos a la gente de que crea la palabra o que crea como nosotros creemos. Es más, nos dicen que como diciendo ya no estén a ustedes hablando de su fe ni su doctrina, porque cada persona tiene libertad de hacer lo que quiera. Ya hasta cierto punto, ellos ven que lo que les estorba en el desarrollo de la sociedad y en sus anhelos es la iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Porque nosotros en medio de todo no dejamos de hablar la palabra del Señor, de compartir el mensaje del Señor. Pero hermanos, por eso es que este año nos hemos decidido a compenetrarnos y a volver a la palabra del Señor para afirmar nuestra fe, afirmar nuestra confianza en el Señor. Porque con todas las leyes que se están aprobando, en cierta forma están enfocando mucho en la destrucción de ciertas instituciones, que es lo que sostiene la sociedad. Por ejemplo, la familia, el matrimonio, el hogar, los principios. Como que van enfocando a tratar de hacer una sociedad liberal, abierta. Por eso pasa lo que pasa. Porque cuando no hay control ni ley, pues cada quien hace lo que quiere. Y nuestras leyes a veces quedan en segundo o tercer lugar. Por eso nosotros tenemos que enfrentar este tiempo con una sólida fe en la palabra de Dios y que nosotros podamos conocer nuestros principios y nuestros valores de tal manera que podamos mantenernos en el camino, en la senda que Dios nos ha marcado y que nada ni nadie nos mueva. Amén. Que no lo arrastra la corriente. Porque hoy la iglesia está siendo, hermanos, expuesta y se está filtrando ciertas corrientes seculares muy peligrosas que tratan de robar y de quitar la fe en las cosas de Dios, la fe en Dios, la fe en su palabra. Por eso hoy necesitamos volver a la palabra, volver al mensaje bíblico, volver al principio bíblico. Aquí en el pasaje que leí, Dios estaba llamando a Samuel. Pero dice la Escritura que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios en el país de Israel y todo su contorno, todas las tribus alrededor. Escaseaba. Esa palabra escasear habla acerca, hermanos, de que hacía falta la palabra y que no había mensajes de Dios en ese tiempo. No había comunicación de Dios para su pueblo. Escaseaba. O sea, la necesidad primordial espiritual no estaba suplida, ni tampoco estaba atendida. Hacía falta escuchar la voz de Dios. Hacía falta escuchar sus ordenanzas y sus mandamientos. Escaseaba la palabra. Y esa es la frase que debemos nosotros de entender y de dejar grabado en nuestra mente. En el tiempo adverso, en el pueblo de Israel, estaba escaseando el mensaje de Dios. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿En cuáles días? En los días de Samuel, en los días de Elí el sacerdote, que se había ido por un lado. Y esto denota varias cosas. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios en Israel
cuando Israel era el pueblo de Dios? ¿Por qué escaseaba la palabra y la revelación de Dios cuando realmente ellos habían escuchado, recibido la ley de Jehová desde el monte Sinaí? Tenían muy presente la ley de Jehová. ¿Por qué escaseaba? Había varias razones, naturalmente. En primer lugar, la decadencia espiritual del pueblo. El pueblo estaba totalmente descuidado en buscar las cosas de arriba. La decadencia espiritual del pueblo lo marca aquí. Dice la escritura en el verso 22, por Elí era muy viejo y oía de todas las adversidades y lo que hacían sus hijos en Israel y también cómo se pervertían en el derecho de Jehová. Escaseaba la palabra porque el pueblo ya no estaba en el nivel que debería de estar para que Dios le hablara. Para que Dios le hablara. Había una decadencia espiritual tremenda. Una indiferencia a las cosas de Dios, a las cosas de Jehová. Se perdió la importancia de las ceremonias, la importancia de escuchar la voz del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados al no tener palabra de Dios? ¿Cuáles fueron los efectos cuando ya no había palabra ni revelación de Dios, ni se oía la voz del Señor? ¿Qué pasaba? El pueblo se pervirtió. El pueblo se salió de los caminos del Señor. El pueblo perdió el contacto con Dios. Y es más, estaba hasta expuesto a que los vecinos enemigos pudieran destruirlo, porque les faltaba una revelación de parte de Dios. Escaseaba. No había palabras de Dios. Escaseaba. No había quien lo dirigiera. Sí, escaseaba. ¿Quién los iba a proteger? Escaseaba. Dios se había retirado de su pueblo por causa de sus rebeliones y de sus pecados. Escaseaba. Ni en el mismo templo estaba la palabra, porque Elí no había tenido cuidado de su familia y hasta sus hijos se habían apartado del camino del Señor. Entonces había una carencia, una crisis espiritual. Había una crisis de escuchar la voz de Dios en su vida. Y hermanos míos, la palabra del Señor escaseaba. No había un sacerdote que pudiera hablarles palabra, porque el que estaba en turno, que era Elí, no tenía la fuerza ni el respaldo moral ni espiritual como para hablar palabra de Dios. Él y su familia se habían descuidado de la comunión con el Señor y su familia se había apartado totalmente de la ley de Jehová, haciendo cosas que no estaban aprobadas por Dios. Dios se retiró de su pueblo con sus revelaciones, con su palabra, por su rebeldía, por el pecado, por la maldad. Se apartaron de Dios. Hubo un silencio del Señor. No se escuchaba la voz de Dios. No se veían los milagros y las maravillas de Jehová de los ejércitos. La gente preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No se oye nada. El templo está vacío. La sinagoga está vacía. No hay comunicación. No hay sacerdotes para que oficien. No hay nada. ¿Qué pasa? La pregunta era, ¿por qué este silencio? Dios no nos ha hablado. No ha habido visión. No ha habido revelación de parte de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en Israel? Y hermanos míos, Israel cayó en una crisis debido a la distancia y el alejamiento de Dios. Israel cayó en una crisis a tal grado que el pueblo comenzó a desviarse de los caminos del Señor, perdió sus valores, comenzó a juntarse con los vecinos que tenía, adoptaron sus prácticas,
se hicieron idólatras, se hicieron rebeldes contra Dios, se apartaron del Señor. ¿Por qué? Porque les faltó la voz de Dios que los pudiera guiar y que los pudiera dirigir en sus vidas. Nosotros no podemos vivir sin Dios. El día que Dios se aparte de nosotros, agárrese. Agárrese. Porque las cosas no van a salir bien. Escaseaba en el tiempo de Samuel la palabra de Jehová, hasta que al fin Dios, en su misericordia, levantó a Samuel para que fuese su representante, su oráculo en el pueblo. Pero Samuel todavía estaba jovencito. En este tiempo tenía alrededor de 12, 13 años nada más Samuel. Apenas estaba comenzando a conocer las cosas de Dios, pero Dios ya lo había separado. Le faltaban algunos años para poder usarlo en el aspecto de que pudiera conocer bien la voz y pudiera madurar en las cosas de Dios, de Jehová de los ejércitos. Así es que, hermanos míos, ellos necesitaban urgentemente que alguien hablara a sus vidas. Una nación sin Dios es una nación sin orden. Una nación que no confía en Dios no puede depender para nada de que pueda tener la ayuda de Dios. Una nación que excluye a Dios de su vida, ¿qué se puede esperar de ellos? Si Dios es el sustento, si Dios es el que provee, si Dios es el que da fuerzas, si Dios es el que nos abre puertas, si Dios es el que puede sanarnos de enfermedades, si Dios es el que pone dinero en nuestras bolsas, si Dios es el que nos guía en todo, ¿a qué nos atenemos si Dios ya no está con nosotros? Sería una crisis, sería una vergüenza, una derrota. Y quizá usted diga, pues es que en ese tiempo ellos confiaban mucho en revelaciones. Pues no, nomás en aquel tiempo. Hoy mismo necesitamos que Dios nos hable. Hoy mismo necesitamos que Dios nos hable. Muchas veces he escuchado comentarios de algunas familias que dicen, hermano, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Pasan por una tragedia, pasan por una crisis y preguntan, ¿por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué Dios permite que me suceda esto? ¿Por qué Dios permite que tenga esta ruina? ¿Por qué Dios permite que me quede sin trabajo? ¿Por qué Dios permite que me enferme? ¿Por qué Dios permite? No, Dios no permite. Él guarda silencio ante la actitud tuya, que es otra cosa. Porque tú ya sabes lo que tienes que hacer. Porque tú ya sabes cómo debes de actuar en tu vida. Si no actúas correctamente, no esperes tener todos los beneficios de Jehová. Si no estás caminando como debes de caminar en el camino de Dios, ¿cómo quieres toda la abundancia? Escaseaba la palabra. Y la pregunta es, en tu vida, ¿cuánto hace que platicaste con Dios? En tu vida personal, ¿cómo está la palabra en tu casa? ¿Cómo está la revelación de la palabra en tu hogar y en tu familia? ¿Escasea la palabra? ¿Nadie conoce la palabra? ¿Nadie dice de la palabra? ¿Escasea? A veces yo les digo a las muchachas que están ahí conmigo en la casa y a mis hijas cuando están ahí presentes, que me comentan una cosa y le comentan otra cosa, y les digo, ¿ustedes saben lo que dice la Escritura? Ay, pastor, otra vez me no va a recordar la palabra. Se la voy a recordar hasta que me muera. ¿Usted para todo saca la Biblia? Pues claro. La Biblia es el libro universal que tiene la respuesta para todo y para todos. Amén. Y vale más que Dios me amoneste antes de que me suceda la cosa. Vale más que haga caso a la palabra antes de que me vaya a pasar lo que viene sobre tu vida.
escasea la palabra. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos anhelan que Dios les dé una revelación en su vida? ¿Cuántos anhelan que el Señor venga y ponga su mano sobre usted y sienta el cariño, las caricias, la presencia, el poder de Dios en su vida? Oh, cómo necesitamos que esa palabra y esa revelación de Dios se manifieste en cada hogar, en cada familia, en cada persona, porque nosotros no podemos vivir sin ese toque divino, no podemos vivir sin esa protección divina, no podemos tampoco avanzar si no tenemos su respaldo y su apoyo, pero tenemos que obedecer y tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Extraño la palabra. Extrañamos el mensaje. Estos tiempos actuales que vivimos, comparándolos con los pasados, podemos darnos cuenta que en muchas familias, en muchos hogares, se ha quitado la palabra de Dios. Se ha olvidado, se ha hecho a un lado. Ya no se enseña la palabra, ya no se lee la palabra, ya no se tienen devocionales en la mañana o en la noche en el hogar. Se ha perdido la palabra, se ha escaseado la palabra, se ha descuidado la palabra, se ha sustituido por otras cosas, lecturas, ver los comentarios en las redes, ven las cosas que suceden a través de las redes, se han sustituido. Ya la palabra no les da la importancia ni la atracción que deben de tener. Y entonces cuando usted no lee la palabra, usted se va debilitando espiritualmente. Se va debilitando espiritualmente. Se ha sustituido. La palabra de Dios en muchas familias, en muchos lugares, ha dejado de ser nuestra brújula que nos guía, que nos debe de guiar todos los días. Ha dejado de ser nuestro mapa que nos va mostrando el camino. En muchos hogares la palabra del Señor ya no se menciona porque no se tiene tiempo. Se ha dejado de ser la guía y la brújula que va a marcar nuestros linderos todos los días. Hemos dejado que diferentes corrientes actuales, modernas del mundo sustituyan nuestro principio y nuestra base que nos ha sostenido por años y años. Hemos caído en un secularismo material, hemos caído en un radicalismo que nos ha apartado de Dios. Algunos ya ni creen en la Escritura, algunos ya ni creen en la palabra, algunos ya ni la toman en cuenta. Para toda la palabra, pues es que la palabra es la que nos trajo aquí. Si no hubiéramos escuchado la palabra, no estuviéramos aquí. Si no hubiéramos escuchado la palabra, no hubiéramos conocido a Jesucristo. Porque la palabra de Dios fue la que iluminó nuestro corazón y nuestra mente, y obedecimos a la palabra y nos rendimos a los pies de Jesucristo, y aquí estamos felices, contentos, y yo doy gracias a Dios porque la palabra brilla. Es nuestro fundamento, es nuestra base. Necesitamos volver a esas enseñanzas de la palabra, conocer la palabra de Dios, no caer en las corrientes de este siglo, ni caer tampoco en un secularismo material, libertino, que nos aparta totalmente de Dios. Mire lo que le dijo Dios a Josué. Cuando él comenzaba su ministerio, Dios le habló a Josué de una manera especial. En el capítulo 1 del libro de Josué, dice la Escritura, cuando ya iba a conquistar o a tomar la tierra de Canaán, Dios le dijo a Josué, capítulo 1, verso 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente.
le recalca dos cosas. ¿Qué? Esfuérzate, ponle ganas, échale ganas. Haz a un lado todas las cosas para poder tomar en cuenta esto que te digo. Y sé que muy valiente, porque el reino del cielo, ¿quién lo va a arrebatar? Los valientes. El que va a permanecer en el camino del Señor, ¿quién va a ser? Los valientes. Los que no los hace correr el diablo. Los valientes, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, la base y el secreto para que seas prosperado y bendecido está en que obedezcas la palabra, en que obedezcas la ley de Dios. Dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Si obedeces la palabra, si haces lo que la palabra dice, si meditas en la palabra, si lees la palabra, si te comes la palabra, si te alimentas de la palabra, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Por eso el Señor le encargó a Josué: ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres prosperar en la conquista? ¿Quieres tener mi presencia contigo? Obedece mi palabra. Obedece mis mandamientos. Haz lo que te ordeno. Sigue mis mandamientos. Obedece lo que yo te he mandado que hagas. No lo pierdas. No te olvides de él. Léelo, cómetelo, medítalo, ponlo en práctica. Haz lo que yo te ordeno. Y entonces dice: yo haré prosperar tu camino. El Señor condicionó al pueblo la prosperidad y el éxito. ¿A qué? A que obedeciera e hiciera lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Condicionó la prosperidad y el éxito a que hiciera las cosas que estaban allí escritas. Y marcó esas dos cualidades: esfuérzate y sé valiente. Porque para poder hacer lo que dice la Biblia hay que esforzarnos. Porque para poder leer la palabra de Dios hay que esforzarnos. Ese esfuerzo y sé valiente lo dio cuando iba ya a conquistar la tierra de Canaán. Ya estaba allí en la tierra, pero tenía todos sus enemigos. No te van a hacer nada, Josué. Yo te garantizo que no te van a hacer nada, pero para que tengas mi respaldo, dice: no te apartes de mi ley. No te olvides de mi ley. Nunca te aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para guardarte y para que hagas conforme a lo que yo te digo. No te dejaré ni te abandonaré, pero obedéceme. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos condiciona. ¿Tú crees que nada más es por gracia? No, Dios es amor. Dios me tiene que dar. No. ¿A poco te va a dar nada más porque estás muy simpático? Tenemos que ganarnos el favor del Señor. Tenemos que agradar al Señor. Por eso hay que volver a la palabra. Cómetela, léela, siéntela, y esa palabra te va a traer bendición.
es promesa del Señor. Esa palabra te va a bendecir y te va a ayudar y Él te va a prosperar, porque si obedeces sus mandamientos y estatutos, todo lo que tú hagas te va a salir bien. Te va a salir bien, porque Dios no te va a dejar ni te va a abandonar. ¿Cuál ley de Jehová? Todo lo que tenía que ver con los mandamientos. Todo el racimo de leyes expuesto en Éxodo y en el Pentateuco. Tenían que obedecer la ley de Jehová. Y Dios le dijo a Josué que se esforzara, porque si no nos esforzamos, no hacemos nada. Esforzarse quiere decir que le pongas ganas, que tengas interés. Esforzarse quiere decir que no te descuides, que leas, que aprendas de la palabra. Hoy lamentamos que no podemos tener escuela dominical en estos tiempos por las mismas situaciones que nos limitan, pero tú tienes la palabra. Tú puedes leerla. Tú puedes venir a escuchar la palabra. Estamos en la lectura de la Biblia en este año. Lee la palabra. Yo la he leído varias veces. No sé cuántas, pero ya la he leído varias veces. Y la sigo leyendo. Ya voy en la línea para leerla otra vez este año. Y la sigo leyendo. Y cada vez que la leo, endulza mi vida. Cada vez que la leo se hace más real en mi corazón. Y cuando estoy en apuros y en problemas, me resuena la palabra de Dios que me diga: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. La palabra del Señor nos alumbra en el momento más crítico de nuestras vidas. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque el cobarde no la lee. El cobarde la hace a un lado. Pero este año queremos que tú te compenetres y que puedas ser un creyente bíblico. Las corrientes de ahora nos apartan de la ley de Jehová. Usted sabe que una de las estrategias más astutas del enemigo ahora es meternos en confusión, confundirnos. Y otras se han levantado muchos grupos de diferentes corrientes que lo están atrayendo. Vente para acá, aquí no te prohibimos nada. Aquí entra y grita y goza, ya lo que quieras, no te va a pasar nada. Y entonces te meten a ese rol. Te meten a ese rol. Yo he platicado esta semana y la semana pasada otras personas. Oiga, mire, me dice que esto y que esto y que el otro. Digo, pero ¿qué dice la palabra? Pues nada más que le sirva. No, Dios da unas instrucciones a nuestra vida para caminar bien. No olvides que la Biblia es el manual operativo de nuestra vida cristiana. La Biblia es la que nos marca el derrotero. La Biblia es la que nos marca lo que nosotros debemos de hacer. Hoy cualquiera te confunde. Cualquiera te cuenta de todo. Y muchos han perdido la senda antigua por la senda moderna. La han cambiado. Se han salido de la senda antigua por irse tras la senda moderna, porque los invitaron, porque los atrajeron, porque les contaron, porque les dijeron muchas cosas bonitas, porque mira acá esto y aquí esto otro. Pues sí, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Si tú no conoces la palabra, cualquiera te envuelve. Hoy la corriente secular y la corriente liberacional, hermanos, está haciendo añicos, como diciendo: anda, no te pasa nada. No te pasa nada. Entra y sale, no te pasa nada. Estás equivocado. Tenemos la advertencia de Dios: si te apartes de mi ley, yo me aparto de ti.
No escucharás mi palabra. No habrá revelación de mí. No te hablaré tampoco. Te apartaste de mi palabra. Tú vas a sufrir las consecuencias de tu descuido, de tu negligencia, porque has pisoteado mis mandamientos y mi palabra. Y la condición para prosperar a Josué era que obedeciera a su palabra. La condición que le puso Dios a Josué era que obedeciera, practicara, meditara en su palabra para que él pudiera guardar y le fuera bien en su empresa. Y sigue siendo la misma condición. ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Que te vaya bien en tu vida? Obedece la palabra. Conoce la palabra. Aprende la palabra. La iglesia cristiana, hermanos, tenemos la Biblia como nuestro fundamento. La iglesia cristiana evangélica tenemos la Biblia como nuestra norma de fe y de conducta. Es nuestro manual de donde está fundamentada nuestra fe. Es nuestra piedra angular, la palabra del Señor. Necesitamos creer en ella, practicarla y ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Por qué creemos nosotros a la Biblia? ¿Por qué creemos en su palabra? Porque es el fundamento de nuestra enseñanza y de nuestra doctrina. Es el libro que nos enseña el camino hacia Dios. Es el libro que nos revela la voluntad de Dios. Porque es el libro que Dios nos dejó para poder hablar a nuestro corazón. Lee la palabra y habla a tu corazón. Por eso los caminantes a Emaús, cuando iban caminando con el Señor en el camino, dijeron: con razón ardía nuestro camino cuando mencionaba todas las leyes de Jehová. Y mientras iban platicando, los caminantes de Emaús estaban siendo tocados por las palabras de aquel personaje que era Jesucristo, porque la palabra de Dios es fortaleza, quebranta nuestras vidas. Es el libro que nos revela las cosas que no sabemos. Es el libro que nos motiva a creer en las maravillas de Dios. Es la palabra y sus promesas las que avivan nuestra fe para obtener las bendiciones de Dios. Es este libro el que aviva nuestra confianza para recibir milagros y sanidades en nuestras vidas. Nos ayuda en tiempos de aflicción, nos ayuda en tiempos de crisis, nos ayuda cuando viene la tempestad, nos revela las cosas que van a pasar. Leámosla, comámonos la palabra, llena nuestras vidas. No te creas de tantas corrientes actuales. Seamos la iglesia del libro. Seamos la iglesia del libro. La Biblia. La palabra de Dios. Tú como cristiano, como creyente, no te alejes de este mapa. Él te va a marcar las cosas. Está marcando las cosas que van a suceder. Este libro te podrá revelar las cosas que sucedan. Léelo. Volvamos a la Santa Biblia para poder fortalecer nuestra fe, porque ese libro nos va a ayudar cuando más necesitados estamos. Cuando estamos ahí en una cama, cuando estamos allí recibiendo noticias negativas, este libro nos va a alentar. Nos va a ayudar. Cuando estamos en crisis financieras, materiales, sociales, estas promesas nos van a levantar. Que no escasee la palabra, que no escasee la revelación, que no se acabe la revelación de Dios en tu vida, que escuches la voz de Dios, que escuches la voz de Dios a través de su palabra. Que no escasee, porque el día que escasea la palabra estamos arruinados. ¿Cómo anhelo que Dios me hable? Que Dios nos ayude
Y este año volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra para que nuestra fe crezca, se fortalezca. Volvamos a la palabra para tener defensa en los días malos. Volvamos a la palabra para que Dios nos guíe en el caminar del futuro. Volvamos a la palabra para que Dios hable en nuestro corazón y nos bendiga. Háblame, que nosotros te escuchamos. Háblame, que nosotros escuchamos. Creo en la Biblia, el libro de mi Dios. Música del cielo, para ti escuché. Que esta palabra no se aparte de tu casa ni de tu familia. Y no olvides que Dios condiciona el éxito y la prosperidad cuando tú obedezcas a la palabra. Y si lo haces, vas a sentir la fortaleza y la bendición del Señor. Ponte de pie.